Hola, ¿cómo están? Espero que su semana vaya muy bien. Yo estoy feliz porque ya pasó el puente del 20 de noviembre y para mí eso significa que ya es prácticamente Navidad. Y se siente un cambio en el ambiente. Ya todos están más relajados y cerrando los pendientes del año. Pero lo que no parece detenerse es la agenda política en el país, que lleva ya varias semanas marcada por la tensión. Y esta semana, todo giró en torno a la llamada Marcha de la Generación Z, o la Gen Z. ¡Únanse a nosotros! El sábado 15 de noviembre, decenas de miles de personas salieron a marchar por las calles de Querétaro, Quintana Roo, Colima, Durango y Puebla, entre otras entidades. Pero sin duda, la manifestación que atrajo los reflectores fue la de la Ciudad de México. La convocatoria para la marcha se lanzó en redes sociales, a través de cuentas principalmente anónimas, que dicen representar a un movimiento de la juventud. Específicamente, se hizo un llamado a la generación Z, que son quienes hoy tienen entre 13 y 28 años de edad. Sin embargo, la marcha del sábado no fue exactamente una marcha de jóvenes, sino un espacio donde se encontraron distintos grupos que coincidían en su inconformidad y descontento con el gobierno actual. Había universitarios que reclamaban la presunta corrupción de altos funcionarios. Estaban también activistas y pobladores de Michoacán, del movimiento del sombrero, que exigían paz y seguridad para el Estado y justicia tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Además, había personajes vinculados a la clase política, como el exsenador Emilio Álvarez y Casa y Guadalupe Acosta Naranjo, quien fue presidente del PRD. Había familias con niños acusando la crisis de inseguridad en el país y también había personas que en su momento formaron parte de la llamada Marea Rosa. Pero entre los manifestantes hubo también encapuchados que iban a provocar la violencia. ¿Con qué objetivo o enviados por quién? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que estos grupos de choque se dedicaron a lanzar objetos, gases y petardos contra los policías, además de derrumbar algunas vallas metálicas y generar destrozos. Las fuerzas de seguridad respondieron con violencia. Lanzaron también gases contra los manifestantes y detuvieron a jóvenes, muchos de ellos que no tenían nada que ver con la violencia que se generó. Algunos manifestantes relatan que, como las vías de acceso al Zócalo eran limitadas, eso generaba un cuello de botella que desembocaba en la Plaza de la Constitución. Eso parecía un auténtico campo de batalla, lleno de gases, gritos y enfrentamientos. En medio de todo el caos, ondeaban banderas negras, con la imagen de una calavera pirata, sonriente y con sombrero de paja. La imagen que se ha convertido en una especie de ícono de la generación Z. Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó los actos violentos en la marcha y aseguró que detrás del movimiento de la Gen Z se escondían intereses políticos y económicos. Pero aquí se mostró cómo en realidad pues había un impulso de cerca de 90 millones de pesos promoviendo esta movilización desde la oposición. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. El objetivo de lo que se ve no era ni siquiera pasar a Palacio, porque solo hay una persona que llega hasta Palacio Nacional una vez que derriban la valla, sino irse contra la policía. ¿De dónde viene el movimiento de la generación Z? ¿Cuál es su lucha y qué significan sus símbolos? Esta es la historia en Política Déjà Vu. Pueblo de México. Protesto guardar Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieren, que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Esta historia comienza apenas hace unos meses, muy lejos de nuestro continente, a unos 14.770 kilómetros de distancia de México, en Katmandú, la capital de Nepal. Para inicios de septiembre, la temporada de monzones, con prolongadas tormentas y fuertes vientos, estaba llegando a su fin.
Los días eran de nuevo soleados y un agradable clima que rondaba los 22 grados centígrados invitaba a la gente a salir de casa, hacia los parques y los mercados. Pero esos días, lo que realmente interesaba a la mayoría, sobre todo de los jóvenes, no estaba sucediendo en las calles, sino en las redes sociales. En la enorme caja de Pandora que se había abierto cuando se reveló la vida tan ostentosa que llevaban los hijos de los altos funcionarios del gobierno. Hasta entonces, los herederos de las élites políticas en Nepal vivían como parte de una especie de aristocracia. Solían mostrar en redes sociales sus lujosos viajes, autos deportivos de último modelo, relojes, joyas, mansiones, cenas en exclusivos restaurantes en Europa y una vida de excesos con la que la gran mayoría de los nepalíes no podían siquiera soñar. Durante años, estas publicaciones fluyeron impunemente por internet. Pero de pronto, los jóvenes comenzaron a darse cuenta de lo que había detrás. Quienes aparecían en los videos y en las fotos no eran personajes especialmente talentosos y exitosos. Se trataba más bien de juniors, hijos de políticos corruptos que se beneficiaban del dinero mal habido y las conexiones familiares para darse una vida de reyes. Esto estremeció a un país donde 1 de cada 4 niños sufre de desnutrición por pobreza, y el ingreso promedio de las personas no alcanza el equivalente a 3,000 pesos mensuales. El hashtag NepoKids, que hacía alusión al nepotismo, se volvió rápidamente tendencia en las distintas redes sociales. Y los jóvenes comenzaron a compartir videos que mostraban los enormes contrastes entre la vida de los ricos y de los pobres en Nepal. Entre los jóvenes indignados que de inmediato saltaron a la conversación estaba Nimesh Shrestha, un incipiente influencer de 21 años que hacía contenido de humor en sus redes sociales y que había ganado algo de fama como editor de películas de cine independiente. Nimesh decidió aprovechar el alcance de sus propias redes sociales para sumarse a la denuncia y comenzó a pasar cada vez más tiempo en las conversaciones que sucedían en las plataformas digitales. Él y cientos de jóvenes cuestionaban al gobierno. ¿De dónde salía el dinero para pagar los carísimos viajes de la joven Miss Nepal, hija del exministro de Salud? ¿Y acaso había ganado ese mismo concurso gracias a las influencias de su padre? ¿De dónde salió la riqueza del hijo del exministro de Justicia, que unos meses antes había presumido un árbol de Navidad hecho con bolsas de tiendas como Gucci, Cartier y Louis Vuitton? ¿Realmente la hija del ex primer ministro era tan talentosa? ¿O era su padre quien la había ayudado a volverse una popular cantante que derrochaba en bolsas carísimas? El primer ministro, KP Oli, llevaba ya 4 periodos en el poder. Y aunque pertenecía al Partido Comunista, marxista-leninista, la realidad es que su administración y los lujos de los allegados al gobierno mostraban completamente lo contrario a los ideales de lo que supuestamente su partido representaba. La indignación en las redes sociales continuó creciendo en aquella generación capaz de simbrar al país. Y es que, según los censos, la mitad de los pobladores en Nepal tienen menos de 25 años. Y era precisamente de ese grupo de donde estaban saliendo los cuestionamientos más duros al régimen. Durante días enteros, los hashtags de NepoKids ocuparon las conversaciones en las redes sociales, en las universidades y en las calles. La crisis era inminente y el gobierno estaba desesperado. En ese contexto, el 4 de septiembre, las autoridades anunciaron una medida que paralizó al país entero. A partir de ese día, quedaban prohibidas en Nepal 26 plataformas digitales, incluyendo a Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Según dijeron, esto se debía a que las plataformas no habían cumplido con un registro gubernamental que le permitiría al Estado cobrar mayores impuestos y que había sido avalado por la Suprema Corte. De un segundo a otro, las plataformas en todo el país se apagaron. Al inicio hubo confusión, sobre todo entre los jóvenes que habían quedado desconectados. Pero poco después, a la confusión siguió el enojo y la indignación. Era evidente que el gobierno no había apagado las redes sociales por un asunto fiscal, sino para detener la avalancha de críticas en su contra, y no encontraron una mejor forma de hacerlo. Nimesh, el joven influencer, estaba furioso.
en lugar de responder ante las críticas, el gobierno prefería silenciarlos. Si la corrupción era el combustible, la censura de las redes fue el cerillo que despertó el coraje. Las primeras señales de la rebelión comenzaron a circular por teléfono, mensajes de texto y las pocas plataformas disponibles. Los jóvenes comenzaron a compartir ligas para descargar VPNs, las cuales permiten navegar el Internet desde el anonimato y evadir las restricciones a las redes sociales. Cuando conseguían entrar de nuevo a las plataformas, se encontraban con pares, estudiantes de todo Nepal que pedían exactamente lo mismo: la renuncia del primer ministro K.P. Oli. Entusiasmado por lo que estaba sucediendo, Nimesh Shrestha comenzó a explorar lo que pasaba en cada plataforma. En Instagram seguían circulando los videos de los Nepo Kids. En TikTok ya se estaba convocando a protestas masivas en las calles. Pero el lugar donde estaba verdaderamente organizándose el movimiento era Discord, una plataforma donde diversas comunidades pueden crear espacios de discusión conocidas como servidores. La gran maravilla de Discord, además, era que requería menor ancho de banda de Internet para funcionar que otras redes sociales. Así que, en aquel Nepal donde el Internet estaba restringido y no todos tenían acceso a buenas redes, Discord se volvió una gran alternativa. En las calles era posible encontrarse con QRs en pósters pegados a los postes o en volantes que se entregaban en la calle y que llevaban a servidores privados de Discord. Dos días después de la prohibición de las redes sociales, ya todos los jóvenes habían encontrado una forma de conectarse. Y en medio del caos, empezó a circular una nueva imagen que reflejaba lo podrida que estaba la clase gobernante. En el video se veía la camioneta de un alto funcionario de gobierno, una SUV viajando a toda velocidad por las calles de Lalitpur cuando una niña de 11 años se encuentra caminando por el cruce peatonal afuera de su colegio. La van atropella a la niña y el funcionario y sus colaboradores, en lugar de bajarse del auto para ayudar, se siguen derecho como si nada hubiera pasado. En cambio, otros conductores y transeúntes se acercan a la niña para ver si se encuentra bien. Todo quedó grabado en las cámaras de la calle. La pequeña de 11 años sorprendentemente sobrevivió, pero el video se volvió viral de inmediato y atizó aún más la hoguera de la indignación. Cuando le preguntaron al primer ministro K.P. Oli por el incidente, él se limitó a responder que se había tratado de un accidente normal. Nimesh estaba de nuevo furioso. Ese era justo el tipo de excesos e injusticias que el movimiento de la generación Z, a la que él pertenecía, estaban denunciando. Y no dejó de usar sus redes sociales para atizar la indignación. Según lo relata la revista Wired, ese día por la tarde, Nimesh fue agregado por alguien a un servidor de Discord llamado Jóvenes contra la Corrupción. Era un servidor que se había creado años atrás por la organización Jami Nepal, para ayudar en la emergencia tras el terremoto que devastó al país en 2015, y al que ya pertenecían varios miles de estudiantes de la generación Z. Ahí, de forma un poco caótica, se empezó a organizar lo que sería la primera gran marcha contra el gobierno, para exigir la renuncia del primer ministro K.P. Oli. El movimiento no tenía líderes claros, así que los moderadores batallaban para saber qué mensajes debían dejar pasar y cuáles descartar. Mientras que algunos llamaban a hacer una protesta pacífica, otros abiertamente invitaban a derrocar al gobierno, subían recetas para hacer cócteles Molotov y sugerían robarle a la policía armas y vehículos. Nimesh aprovechó su base de seguidores en TikTok e Instagram para dar consejos valiosos. ¿Qué hacer en la marcha para mantenerse a salvo? ¿Qué rutas evitar? ¿Y qué hacer si les lanzaban gases? Sus videos pronto alcanzaron los cientos de miles de reproducciones. Y eso lo volvió una de las caras más visibles del movimiento, junto con otros que compartían detalles para la organización de las protestas en los servidores de Discord de la organización Jami Nepal. El 8 de septiembre se llevó a cabo la primera marcha. Los jóvenes se dieron cita en 2 puntos estratégicos. Un grupo llegó a un monumento ubicado en el corazón de Katmandú, la capital, y otro grupo se reunió frente al edificio del Parlamento. Algunos de los organizadores, con megáfonos en mano, llamaban a los jóvenes a mantener la marcha en paz. En el horizonte se alcanzaban a ver algunas de las banderas piratas. En ellas, sobre fondo negro, ondeaba la imagen de la calavera sonriente con un sombrero de paja. Al menos desde el 1600,
Los piratas han usado una bandera con un cráneo sobre 2 huesos cruzados para amedrentar a sus enemigos. La izaban cuando se disponían a atacar una embarcación y la mantenían ondeando durante los asaltos. La versión sonriente de esta, con sombrero de paja y que se ha usado por jóvenes en distintas protestas de la generación Z en el mundo, viene de una serie de manga japonés, una especie de cómic, llamado One Piece, y que se ha vuelto sumamente popular. Se estima que hoy hay en circulación más de 500 millones de ejemplares de la serie de One Piece en el mundo. Los protagonistas de la serie son un grupo de piratas que buscan liberar a los oprimidos, perseguir sus sueños y pelear contra el gobierno autocrático que controla su mundo. Su bandera resume todas estas luchas. Esta bandera ya había sido usada antes por jóvenes de la generación Z durante las protestas en Indonesia. Y ahora comenzaba a aparecer en las calles de Nepal, en esa marcha sin jefes, sin una estrategia clara y sin reglas, que pronto derivó en el caos, cuando el primer manifestante lanzó una piedra contra una cámara del gobierno. En respuesta, el gobierno comenzó a disparar balas de goma y a lanzar chorros de agua y gases contra los manifestantes. Algunos de ellos, enfurecidos, se lanzaron hacia el Parlamento. Las fuerzas de seguridad continuaron combatiendo a los manifestantes, pero esta vez ya también con armas y balas cargadas de pólvora. El resultado fue devastador. Las imágenes de aquel día muestran cuerpos de jóvenes tirados en las explanadas. En total, fallecieron 19 manifestantes y más de 300 resultaron heridos. Pero la tragedia no hizo sino avivar más el sentimiento. Al día siguiente, los jóvenes volvieron a salir a las calles a protestar, y el movimiento se salió de control. La turba enardecida se dirigió a oficinas de gobierno para incendiarlas y lo mismo a las casas de los funcionarios. Irrumpieron en cárceles y liberaron a más de 13,000 prisioneros. Ese mismo día, el primer ministro K.P. Oli renunció a su cargo, mientras el ejército intentaba ayudar a miembros de la clase política y sus familias a llegar al aeropuerto para huir del país. Por la noche, el ejército anunció que ante la falta de gobierno, ellos asumirían el poder del país mientras se restablecía el orden. Y en ese contexto, los militares hicieron algo totalmente inesperado. Alrededor de las 10 de la noche, fueron a buscar a los líderes más identificables del movimiento. Entre ellos, al propio Nimesh. Por teléfono les dieron apenas la información más general. Necesitaban reunirse para ver qué hacer para pacificar al país, y necesitaban su ayuda. Después de muchos debates internos en el grupo sobre si debían ir o no a la reunión convocada por el ejército, finalmente Nimesh y otros aceptaron. Enviaron vehículos oficiales por ellos y los enviaron a un complejo militar donde los esperaban los altos mandos en un cuarto donde no se admitían teléfonos. El mensaje para los jóvenes fue claro. Ellos habían iniciado el desorden y ahora tenían que ayudar a resolverlo. Necesitaban poner sobre la mesa el nombre de una persona a la que apoyarían como nuevo primer ministro para comenzar el camino de pacificación del país. Les daban 24 horas para presentar su propuesta. Los jóvenes estaban conscientes de la responsabilidad que esto implicaba, pero no sabían cómo lograrlo sin unas elecciones de por medio. En medio de la discusión, uno de ellos propuso una idea alocada, pero que en el contexto era la más viable. ¿Por qué no hacer una votación en Discord? La misma plataforma en la que todo se había organizado. Después de una breve reflexión, los demás aceptaron. Los moderadores del servidor de Discord, que ahora contaba con más de 145,000 integrantes, consultaron con abogados de derechos humanos, activistas e intelectuales para armar una lista de candidatos la cual someter a votación. Entre los nombres que surgieron estaba un rapero e ingeniero que se había convertido en el primer alcalde independiente de Katmandú, así como un abogado youtuber conocido como Random Nepalí. Pero pronto, cuando las votaciones comenzaron a llegar, quedó claro que la persona favorecida sería la expresidenta de la Suprema Corte, que había sido destituida por el gobierno, una mujer llamada Sushila Karki, quien era conocida por haber emitido sentencias contra el gobierno, combatido la corrupción y defendido los derechos humanos. Y además, se había sumado a las protestas de los jóvenes. Los resultados en Discord y en otras plataformas donde se replicó la encuesta fueron contundentes. Los jóvenes querían a Sushila Karki, y ese fue el nombre que presentaron al jefe del ejército. Para ese momento, la cifra de muertos había ya superado los 50 y había más de 1,300 heridos.
Un grupo de activistas se acercaron a Karki para preguntarle si estaría dispuesta a asumir la responsabilidad de ser primera ministra. Los militares, por su parte, hicieron lo mismo. Aún frente al temor de lo que implicaba para cualquiera asumir el mando de un país literalmente en llamas, la mujer de 73 años, Serena, respondió que sí. 3 días más tarde, tomó protesta como la primera mujer primer ministra de Nepal. Entre las medidas que Karki tomó al llegar al poder, estuvo la de ofrecer indemnizaciones a las familias de los jóvenes asesinados en las protestas. Condenó la violencia de ambos lados y dijo que investigaría a los instigadores. Además, anunció que no se iba a quedar en el poder más de 6 meses y convocó a unas elecciones para el próximo marzo de 2026. La experiencia vivida mostró el poder de la generación Z y de las redes sociales en un nivel que nunca antes habían tenido. Ya no solo para generar un movimiento político, sino también para tomar decisiones colectivas. Pero en el proceso, se mostraron también las debilidades de estos modelos. En los mismos canales de Discord, en los que algunos pedían ayuda médica para emergencias, otros saturaban con mensajes de odio. Era imposible distinguir si las personas detrás de cada cuenta eran reales o si había infiltrados de grupos políticos o potencias extranjeras. Con todo esto, con la experiencia vivida y con las dudas que se mantuvieron en el aire, terminó uno de los primeros movimientos políticos importantes de los últimos años. Pero no ha sido el único. Poco tiempo antes, sucedió otro similar, fomentado por miembros de la generación Z en Bangladesh, mucho más violento y cuyos estragos todavía no terminan. Luego siguieron otros en Madagascar, Sri Lanka y Kenia. En las protestas en Francia y en las marchas contra Trump en Estados Unidos, se han visto carteles y consignas similares a las que hubo en Nepal. Y entre los asistentes, ondea la bandera del pirata sonriente con sombrero de paja. En México, a diferencia de la protesta en Nepal, la convocatoria no pareció conectar de manera tan clara con los jóvenes, sino con grupos de la sociedad civil de todas las edades, algunos con vínculos políticos y otros que desde la ciudadanía exigen mejores resultados del gobierno. ¿Qué nos dice la historia sobre las marchas de la generación Z? ¿Y si realmente lo que vivimos en México puede inscribirse dentro de estos movimientos? Bueno, en definitiva, las grandes movilizaciones que ha tenido la historia de la humanidad tiene que ver con el impulso, la energía, el deseo de un país mejor por parte de las juventudes y en definitiva esto puede ser un elemento importante para nuestro país. Están escuchando a Alberto Capella, él es exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, Morelos y de Quintana Roo. Fue presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y es socio fundador de ACE Consultores. Digamos que has vivido el tema de la seguridad pública desde distintas perspectivas y uno de los principales reclamos que había en la marcha de este sábado, tú estuviste presente, fue justamente por la seguridad. Sin embargo, a mí me cuesta realmente entender quiénes eran los que se manifestaban. ¿Era la generación Z o eran ciudadanos más bien inconformes de distintos grupos relacionados con algunos movimientos políticos? ¿Qué fue lo que viste? Vi muchos jóvenes, vi muchos adultos mayores, vi familias completas, vi vecinos, vi una cantidad importante de ciudadanos con el mismo espíritu. No pudiéramos enmarcar toda esta participación de decenas de miles de personas únicamente en un grupo particular de ciudadanos. Yo considero que efectivamente la energía, la inercia de esta llamada generación Z fue muy importante, pero también las expresiones de justicia por el homicidio de Carlos Manzo, la cantidad de personas que íbamos con sombrero, éramos muchísimas, éramos miles. Ahora, hubo un momento en el que en la manifestación se empezó a generar violencia. Había entre los manifestantes personas encapuchadas que estaban realizando actos vandálicos y por el otro lado, de parte del gobierno, también hubo una respuesta violenta. ¿Cómo se generó esta confrontación? No, lo paradójico, Fernanda, para aclarar, es que el tema de las agresiones de este grupo de encapuchados, yo les llamo vándalos, se dio desde el inicio de la marcha. A las 11 de la mañana ya había informes de grupos
aventando piedras, bombas molotov en contra de lo que había detrás de las vallas, que todos sabemos era el grupo de policías antimotines que tiene la Ciudad de México, probablemente con apoyo de algunas otras instancias de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y eso se dio desde un principio. El espíritu de paz, el espíritu de exigencia, las consignas que se venían dando eran de forma pacífica desde el Ángel de la Independencia hasta la entrada por 5 de mayo al Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, yo sí tengo que diferenciar esa parte. No es que quienes iban a la cabeza de la marcha y que llegaron primero empezaron con estos actos de violencia. Yo no vi a estos jóvenes al inicio de la marcha. Yo creo que llegaron directamente al Zócalo y esto pues evidentemente planteó la narrativa de una manifestación violenta, lo cual en esencia no lo fue. Casi el 99% o más de las personas que estuvimos presentes íbamos en son pacífico, muchas madres obviamente buscando a sus hijos con las imágenes de ellos durante todo este proceso finalmente pacífico y que detona en estas expresiones violentas. Yo siempre he pensado que cuando hay marchas no es un solo movimiento, son una serie de movimientos que confluyen en un mismo espacio. Yo he participado en muchas marchas. Y siempre se encuentra esto, ¿no? O sea, siempre hay una multitud de causas que confluyen en ese momento, en la protesta. Sin embargo, en este caso ha habido una gran polémica alrededor de, pues, quién está detrás o a quién beneficia esta manifestación o si realmente es un movimiento espontáneo de ciudadanos o hay políticos involucrados. ¿Cuál es tu lectura de esto? Para mí la lectura es que es una marcha en términos de liderazgos totalmente huérfana. Yo no vi un solo liderazgo, aunque se le quiso imputar desde la perspectiva institucional a Ricardo Salinas estas expresiones. Yo nunca vi a nadie ni siquiera referirse al tema de Salinas Pliego en lo absoluto. Para mí es una marcha huérfana, muy diferente probablemente a lo vivido con esta marea rosa que se vivió en algún momento con una visión eminentemente de carácter político. Con liderazgos muy claros, tenía paternalismo muy claro, pero esta marcha es totalmente huérfana en términos de liderazgos. Había una conjunción de expresiones que coincidían por la situación que detona el homicidio de Carlos Manzo, pero también había una similitud de preocupación en términos del rumbo del país. Esa es una realidad muy concreta. Probablemente lo que fue simbólico son las consignas muy concretas en contra de personajes, en contra de un partido político, en contra obviamente de la violencia que se vive en el país y la exigencia muy clara de justicia para las víctimas, pero particularmente para Carlos Manzo. Yo no vi ninguna circunstancia de carácter político partidista que va a tener un efecto político, pues es evidente, claro. Desde la perspectiva de seguridad, pues a mí nos ha tocado, ¿no?, ver a los habitantes de la Ciudad de México cómo se van manejando las distintas marchas a lo largo del tiempo. Y recuerdo bien las marchas feministas de 2019, 2020, que particularmente 2019 me parece que fue sumamente agresiva, ¿no? Hubo confrontaciones muy fuertes entre elementos de seguridad y la policía. Y el gobierno tomó en ese entonces una serie de medidas para las que seguían, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, estuvo poner una cantidad menor de elementos de seguridad y poner más vallas, ¿no? Pero hoy las vallas significaron otra cosa, ¿no? Cuando la gente iba marchando y veía las vallas decía, bueno, ¿de qué se están defendiendo? Pero no es una medida de seguridad razonable, ¿no? Es decir, bueno, pues como una forma de evitar justamente que haya mayor confrontación, pues esta puede ser una alternativa. Es sumamente complejo la manera de controlar movimientos de esta naturaleza. Hay que hacer un trabajo previo de inteligencia social para ver las intenciones de la movilización. Hay que hacer un trabajo previo de inteligencia, inclusive con las áreas importantes de investigación, para poder interpretar qué grupos pudieran aprovecharse, como sucedió el sábado pasado, de las expresiones pacíficas de miles de personas y terminar controlando la narrativa a través de estos hechos violentos que generan el morbo mediático y el morbo en redes sociales. Es lo que domina al final del día en México y en cualquier parte del mundo. Y también hay que hacer un patrullaje cibernético. Si no haces un patrullaje en redes para ver las intenciones, nunca vas a poder prever cuál va a ser el resultado final de expresiones de esta naturaleza que finalmente
pues están marcando de manera constante y permanente el rumbo político del país. Lo de Ayotzinapa fue determinante para el cambio que se dio en el 2018, nadie lo puede negar, es un movimiento de jóvenes, de los padres de los jóvenes, pero provocado por una tragedia de jóvenes. De ahí la importancia que representa el hecho y la preocupación institucional que debe haber en este momento de que sea la propia generación Z la que esté ya asumiendo un papel sumamente protagónico en ese tipo de expresiones. Entonces, primero es ese trabajo, después el análisis de riesgo con el histórico. La Ciudad de México tiene la policía antimotines, la más importante que tenemos a nivel nacional y probablemente la más importante que exista en países de Centroamérica y en otras regiones, muy equilibrada lo que se da con la Policía Nacional de Colombia. Entonces es una policía preparada para ese tipo de circunstancias. En cuanto a lo que a mí me tocó ver, pudo haber mayores tragedias el pasado sábado, terminan controladas y ahorita hay un proceso de judicialización de 18, 19 jóvenes, 3 de ellos aparentemente por delitos sumamente graves, que es intento de homicidio, y bueno, versus lo que se vivió el 2 de octubre, pues pareciera que el gobierno acaba de cambiar de opinión de cómo atender este tipo de movilizaciones. Sin duda, porque además algo que vimos durante la administración pasada en la Ciudad de México es que había una política de no perseguir penalmente a manifestantes pues por las acciones que se desarrollaran durante la protesta, ¿no? El anuncio que se da esta semana de que sí se van a presentar las denuncias y que se va a perseguir a estos jóvenes buscando llevarlos a prisión es un cambio radical, ¿no? Porque además incluso es por tentativa de homicidio, ¿no? Es un delito muy grave el que se les está buscando imputar. Ahora, dentro de todos estos reclamos, ¿no?, que veíamos, has mencionado continuamente el reclamo por la inseguridad en Michoacán y el asesinato de Carlos Manzo. ¿Dirías tú que ese fue el centro de la marcha de este sábado? Digamos, ¿eso era el elemento común de quienes estaban ahí protestando? No, digamos que lo de Carlos Manzo fue el detonante. Hay expresiones de violencia todos los días en México. Estamos sumamente socializados las y los mexicanos con la violencia del país, mucho. Y la sensibilidad en términos de la imagen que representó un liderazgo institucional valiente, echado para adelante, osado, sin experiencia en estos menesteres, porque lamentablemente el hecho de salir o atacas a los carteles de la manera que lo estás haciendo o haces trabajo político. Y el hecho de ponerte lamentablemente en una situación de hacer trabajo de carácter político social te vulnera enormemente y no hay un mecanismo de protección que pueda ser exitoso ante niveles importantes de vulnerabilidad. Para mí lo de Carlos Manzo fue el detonante. Y es una figura y una imagen que pues se va a traer por muchos años, por mucho tiempo, dependiendo también del manejo y la estrategia política que se dé. En este tenor no podemos descuidar, y lamento mucho que no se esté focalizando en el caso particular de lo de Michoacán, al verdadero responsable. El responsable es el gobernador del estado. Y si no le ponemos cascabeles al gato en la esencia de los niveles de responsabilidad institucional que se tienen y seguimos matizando en este país y cuidando por cuestiones de carácter partidista a quienes están haciendo y gobernando con los pies, porque no lo puedo entender de otra manera, de una forma irresponsable tremenda, sin entendimiento de la realidad social, que es su responsabilidad, créeme que las cosas no van a cambiar. Entonces, para mí, pues este es un mensaje muy claro para Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán. Si no se toman cartas en el asunto, yo vi la imagen y lo subí inclusive a redes, riéndose cuando está cambiando estafeta el secretario de Seguridad hace un par de días. ¿De qué demonios se ríe? Que le está endosando al gobierno federal la responsabilidad porque el nuevo titular tiene una relación directa con el actual secretario de Seguridad Pública, que es un hombre excepcional, Omar García Harfuch. ¿De qué se ríe? Entonces, otra vez, las y los gobernadores, en este caso el de Michoacán, haciéndose pato, y burlándose de su responsabilidad. Bueno, finalmente preguntarte, regresar a la generación Z, ¿no? Si bien vimos más jóvenes en esta protesta de lo que se habían visto en otras protestas previas, por ejemplo, de la Marea Rosa o de la defensa del Poder Judicial, sigue sin ser una protesta esencialmente de jóvenes, ¿no? Es una protesta en la que hay gente de toda la sociedad civil. ¿Qué hace que la generación Z
salga en otros países del mundo, esté tan motivada en otros países del mundo para realmente organizarse a través de las redes sociales, ser ellos quienes lleven la batuta, y que en México desde hace tiempo no han sido ellos quienes lo han llevado y no se han involucrado en aspectos de la vida pública, ¿no? No únicamente me refiero a esta marcha, sino en general no vemos a ese tipo de juventud. ¿Es que tal vez sienten mayor conexión con el gobierno actual o es que no han encontrado esos espacios o esas causas que los motiven? Yo vería varias cosas, Miguel Fernanda. Primero, para el actual sistema político a partir del 2018 es verdaderamente admirable, envidiable por otros gobiernos, el profundo nivel de asistencialismo social que ha generado con diferentes sectores de la sociedad. Dos muy particulares, los adultos mayores y los jóvenes. Y ese es un tema muy importante de control de carácter social, de control de la narrativa, de control de la empatía para el partido político, no para la realidad que se vive socialmente. Pero digamos, estos apoyos llegan hasta el nivel de prepa, ¿no? Ya a partir de la universidad los jóvenes ya no reciben dinero del gobierno, según entiendo, al menos no la mayoría. Pero el impacto que genera que el gobierno atienda a tu abuelita, a tu mamá o a tus hermanos menores es enorme. Y hay otro tipo de proyectos también que iniciaron al principio, en donde se le daba apoyo a las empresas que reclutaban a jóvenes con ciertas características. Claro que existe una cantidad importante de asistencialismo. Número dos, hay un importante nivel de distracción en tema de redes sociales. Y muchos andamos como zombies pensando en mil cosas y no en lo que realmente es, ¿no? Entonces hay una distracción. Y número tres, algo que sí debe encender, Fernanda. Yo sí vi muchos jóvenes, vi muchas expresiones de jóvenes. No quiero decirte que estuvieron ausentes. Creo que fueron los más relevantes, pero habíamos de todo. Uno de los aspectos fundamentales que los jóvenes deben de escuchar y de escucharnos quienes ya transitamos por ahí, estamos un poquito más grandecitos. Nunca en la historia de México la incidencia de muertes de jóvenes por la violencia había sido tan alta como ahorita. Nunca. Y es vergonzoso para mi generación el tener que darles la cara y decirles: nosotros no pudimos conservar el país de paz y tranquilidad que nuestros padres sí nos entregaron. Entonces, lo que sí necesitamos ahorita, los de mi generación, que es una arribita la generación Z, es que nos ayuden, se pongan las pilas y que las expresiones del país que ustedes quieren para sus hijos se empiecen a dar desde ahorita. Pues como ya escuchamos, todavía es pronto para saber exactamente a dónde nos llevará este movimiento y si debe entenderse como un asunto generacional o como una expresión política de otro tipo. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.